Entonces, el bambú como elemento estructural en construcciones. ¿Sí? Va. Entonces, el bambú como elemento estructural en construcciones. ¿A dónde va a afectar el bambú? De forma positiva o negativa. ¿A dónde va a afectar? O digamos, de esta línea que está aquí, ¿qué palabra, qué frase representa el todo? Esa es pregunta para todos, no solo para Karen. El bambú como elemento estructural en construcciones. ¿En qué palabra encerramos el todo, lo global, lo que dice aquí en el gran tema? En la ¿Sí? construcción. Entonces, ¿a dónde va a ir a afectar? Es en construcciones, en las construcciones. ¿Cuál es el problema que hay en este tema? ¿El bambú o la estructura? ¿Cuál es el problema? ¿El bambú o la estructura? El bambú, porque las estructuras sí existen en varios materiales, pero comprobar que el bambú de verdad funciona como elemento estructural, porque ha funcionado como cerramientos de muros, pero como estructura es poco lo que realmente, no sé si en realidad existe un estudio que determine, por ejemplo, cuántos niveles podría soportar este material. Ujú. Lógicamente, pues tendría que ser con material amigable con el ambiente, ¿verdad? Porque no podríamos colocarle cosas tampoco tan pesadas, pero también va a depender del tratamiento que tenga el bambú para poder soportar, ¿verdad? Pero ahora vuelvo y le pregunto a todo mundo, o sea, a todos los que estamos en la sala, ¿el bambú o la estructura es el problema? Quizá la estructura y por eso se quiere utilizar el bambú. Lex, Exacto. Sí, dígame, eh, dígame. yo pondría como gran tema central es el bambú y su tema es estructural Ah, vale. porque sí es lo que viene después de lo que es el bambú, pero el tema principal es el bambú, pienso yo, y lo que vamos a tratar es usarlo, el concepto estructural. Ah, bueno, está bien. Está, o sea, lo que han aportado está magnífico. Voy a comenzar con esto. Voy a borrar esto. Dice el bambú como elemento estructural en construcciones. ¿Qué es lo que se va a ver afectado si la estructura está bien o está mal? La construcción. Entonces, lógicamente, construcciones es el gran tema, porque ahí va a llegar a dar todo. O sea, tengamos buen material y generemos buena o mala estructura, a donde va a afectar es ya en la construcción, el todo. O sea, la construcción representa el todo. Entonces, el problema de que haya una buena construcción va a depender de la estructura. Ahora, ¿qué es lo que queremos estudiar de la estructura? El elemento que le va a dar soporte a la estructura. Entonces, ¿qué elemento le va a dar soporte aquí? El bambú. ¿Qué queremos hacer con este tema? El bambú como elemento estructural en construcciones. Ustedes han dicho, pues no hay estudios, o pueden haber, o son escuetos, etcétera. Podemos analizar al bambú como elemento estructural en construcciones, analizar. Podemos explicar cómo funciona el bambú como elemento estructural, o vamos a investigar al bambú como elemento estructural en construcciones. ¿Cuál consideran ustedes de estos tres verbos o de estos tres elementos que sea el idóneo, el que en realidad nos ayude a generar mucha información? Describir, explicar o estudiar. Estudiar. Exacto. Entonces se coloca acá y entonces ya se arma el tema. Dice estudio del bambú como elemento estructural en construcciones. ¿Sí? Ahora explico por qué.
No podemos dejar al bambú como el tema central, porque el bambú es un elemento que puede o no generar estructura. Y la estructura le da soporte a la construcción. Entonces, a donde va a caer todo es a la construcción. ¿Por qué? Por la estructura. ¿Y qué es lo que, con qué vamos a integrar la estructura? Con bambú. O sea, ¿dónde afecta? ¿Cuál es el problema? ¿Y qué queremos estudiar el problema? El problema es la estructura. ¿De dónde? De las construcciones. ¿Qué queremos estudiar de esa estructura? Pues el bambú como elemento de estructura. No sé si me doy a entender. Sí, sí, me gustó eso de, sí, sí. ¿Ya? Entonces, es ahí donde definimos de esta manera, ¿verdad? Esa parte. Lógicamente estábamos viendo ideas. Ya cuando empezamos a delimitar, eso ya se convierte en temas generales. ¿Sí? Se convierte en temas generales. Bueno, entonces ahora de ahí sale el objetivo general, ¿verdad? Esta parte se convierte en el objetivo, por eso es importante la singularidad, porque se convierte en el movimiento, la acción, o sea, el verbo. Estudiar al bambú como elemento estructural en construcciones. Y no fue difícil. Ahora viene mi objetivo específico 1. El objetivo específico 1 va a responder al bambú. Como queremos estudiar al bambú, entonces aquí sería explicar, ¿verdad? La composición y estructura del bambú en construcciones. Estructura, ¿verdad? Definir la estructura en construcciones. Ahora, ¿verdad? Explicar, definir, investigar, explicar, analizar cómo el bambú puede ser un elemento estructural en las construcciones. Y entonces ya tenemos todo consecuencia. ¿Ya? Entonces es ahí donde nosotros empezamos a hacer ese juego de palabras, ¿verdad? Para definir esos elementos. Ahora, ojo con esto. Lógicamente, en la parte de arquitectura, pues va a ser un estudio, no necesariamente es una investigación-acción, porque no vamos a construir, pero sí es una investigación que genera propuesta. No solamente es una de conocimiento, sino es una genera propuesta. No es una investigación cualitativa, o digo cuantitativa, porque usted no está comparando, usted no está estudiando, digamos, el grado de soporte de la estructura del edificio. Eso no lo está investigando. Va a investigar el estudio del bambú como elemento estructural. ¿Qué es lo que usted va a investigar ahí, Karen? Usted va a ver las características del bambú, la conformación, cuánto puede soportar de presión, sin tratamiento, qué tipo de tratamiento se le debe dar al bambú, por cuánto tiempo, con qué se le debe tratar. Y ya tratado, ¿verdad? ¿Cómo se va a establecer como estructura? ¿De qué forma pues, se puede integrar? ¿Y cuánto es lo que puede soportar esa estructura? ¿Ya? Entonces, si usted va a determinar cualidades de este material en los sistemas constructivos, ¿qué tipo de investigación va a hacer en relación a las que habíamos platicado anteriormente?
Entonces, Podría ser una correlacional, ¿no? una correlacional es cuando usted dice, pues, a mayor trato, pues, mayor capacidad para la estructura, mayor soporte de la estructura. Esa es correlacional. Los demás, ¿qué opinan? Por eso vimos tipos de investigaciones, ¿verdad? Entonces una descriptiva porque describiríamos prácticamente todo lo que vamos viendo de cómo va reaccionando el bambú. Así es. Es una descriptiva explicativa. O sea, es un enfoque cualitativo, descriptiva explicativa, y al final termina siendo, pues, una parte, un estudio arquitectónico. Tiene en su enfoque, es cualitativa, ¿verdad? Y en el tipo de estudio, es un estudio arquitectónico. Tiene enfoque cualitativo, es descriptiva, pero también es un estudio arquitectónico. ¿Ya? Entonces, ¿hacia dónde nos tiró esta parte del estudio? Nos tiró a esto. Si dijera planificación del complejo deportivo, de la diseño y planificación del complejo deportivo de la Confederación Autónoma de Guatemala de Petén. ¿Sí? Entonces ahí, pues, cuando estamos hablando del diseño y planificación, entonces ya es una investigación con enfoque mixto, pero ya es el estudio es completamente arquitectónico por la planificación, ¿ya? No sé si me pude dar a entender. Esta palabrita lo que nos dice qué tipo de estudio va a ser, ¿ya? Entonces, ahí vamos a determinar. Ahora, cuando nosotros empezamos a definir todas estas etapas, necesitamos contemplar dos cosas. Un estudio cualitativo y un estudio cuantitativo. ¿Cuáles van a ser los instrumentos de cada uno de estos estudios? ¿Ya? Por ejemplo, un estudio cualitativo va a describir cualidades del proceso. Ahora, si yo les dijera, fíjense que ustedes como proyecto tienen que entregar el diseño arquitectónico de, qué sé yo, de un complejo deportivo. Y necesitamos que tenga canchas polideportivas, que sea de voleibol, que sea de baloncesto, que sea de papi foot y que sea de fútbol 8 en una sola. Y que de ahí tengamos, pues, una cancha que pueda ser utilizada para fútbol, pero que alrededor tenga pista para velocidad. Y de ahí también necesitamos, pues, un espacio para ajedrez, un espacio para ping pong de mesa, qué sé yo, un espacio para este, eh, deportes de contacto como karate, box, lucha, ¿verdad? Y necesitamos oficinas administrativas, necesitamos guardianía, necesitamos secretaría, necesitamos un muro perimetral y necesitamos estacionamiento y bueno, eso necesitamos. ¿Qué nombre recibe lo que yo les acabo de decir?
Antes de que ustedes hagan un diseño o una planificación, ustedes tendrían que hablar con los señores para que les digan qué características del proyecto ellos necesitan. Sí. ¿Y cómo se le llama a esa parte? ¿Cómo se le llama a esa parte de preguntarle a la gente qué necesitan, qué es lo que quieren, cómo quieren que esté integrado? ¿Cómo se le denomina eso? ¿Cómo así, Lick? Perdone, pero casi no lo entendí. ¿Cómo se le llama a que ustedes lleguen conmigo y yo les diga qué quiero que tenga esa construcción? Eso es pregunta para todos, para Kenny, para Emma José, para Karen, para todos los que estamos ahorita acá, para Gerardo, para Daniel. ¿Cómo se le llama a esa parte cuando ustedes empiezan a indagar qué es lo que quieren, cómo lo quieren las personas, qué ambientes quieren que se integren en el diseño y la planificación? No sé, Lick, perdón. ¿Sí lo han hecho en los proyectos que han presentado? ¿O simplemente le dicen, miren, O sea, necesitamos un parque y quizás sí, háganlo? pero no sabemos cómo. Es la entrevista que se les hace, ¿no? Ajá, es una entrevista. Exacto, es una entrevista previa, pero tiene su nombre, ¿verdad? Eso es lo que no sabemos. Va, es un diagnóstico de necesidades. Ahora, el diagnóstico de necesidades es entender de qué manera, pues, nosotros vamos a obtener toda la información. Entonces, aquí vamos a ver qué tipo de instrumentos son cualitativos y qué tipos de instrumentos son cuantitativos. Un instrumento cualitativo es el que nos dice características de los objetos. La observación es un elemento de corte cualitativo, porque lo que usted va a ver son las características del problema o de la situación que se está suscitando, ¿verdad? Ah, es que no tienen dónde entrenar, no tienen un espacio para deporte, no tienen un lugar para esto. Si el espacio fuera esto, si el espacio fuera aquel, estamos viendo eso. Observación. Entrevista es cualitativa, porque usted le dice, señor, mire, ¿y a usted qué características o qué ambiente usted considera que debería de tener esto? O para qué van a utilizar esto? Fíjese que nosotros aquí, pues, queremos generar baloncesto, box, ping pong, ajedrez, voleibol, ¿verdad? Karate, taekwondo, lucha, olímpica, grecorromana, etcétera, natación, gimnasia, etcétera. Esa es una entrevista. ¿Qué le están dando? Características. O sea, le están diciendo qué deportes y usted entonces empieza a ver, qué ambientes podrían estar relacionados. Características. También en la observación y la entrevista son de corte cualitativo. La encuesta es de corte cuantitativa, porque la encuesta no nos va a brindar características. Usted le va a poner opciones a la persona y la persona responde sí o no o cuál. Pero al final, la respuesta de la encuesta es 5 dijeron sí, 10 dijeron no, 5 opción A, 3 opción B, 15 opción D. O sea, números. Son números los que nos están dando. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo una investigación, un diagnóstico, hay muchos instrumentos que podemos trabajar. Por ejemplo, cuando ustedes van a hacer un análisis de sitio, ¿qué es lo que necesitan? ¿Qué es lo que observan en el análisis de sitio? Las condiciones del terreno. Como por ejemplo, niveles, curvas, viento, Niveles, sí, soleación, instalaciones, colindancias, vías. exacto, vías de acceso, todo, servicios, todo lo que esté cerca y esto. Entonces, esa la hacemos a través de una observación
o a través de una lista de cotejo. Únicamente hay otros instrumentos. Ustedes llevan otros elementos, pero al final anotamos en esto. O sea, es esta parte. ¿Ya? Entonces, y ahí puede ser que pasemos una encuesta por donde les digamos, pues, consideran importante, a usted les gustaría estos ambientes, esto podría estar bien, etcétera. O sea, ya podemos pasar una encuesta para complementar esa parte. Pero todo eso, toda esa parte a nosotros nos interesa. O sea, es parte de la investigación. Es parte de que nosotros podamos definir realmente toda la información. ¿Sí? También existe algo que se llaman bitácoras. Una bitácora es, por ejemplo, es como nuestro libro de anotación. ¿Sí? Y en la bitácora nosotros lo que hacemos es colocar todo lo que nosotros estamos observando, ¿verdad? Entonces esa es una bitácora. ¿Ya? Entonces las bitácoras nos ayudan a tener información de todo lo que observamos en el día. Y eso es cualitativo también, ¿verdad? Nos ayuda a tener información sistémica, sistematizada. ¿Sí? Bueno. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque cuando estamos definiendo temas, también necesitamos definir tipos de instrumentos que vamos a utilizar. ¿Sí? De igual manera, ustedes generan, pues, una topografía y tienen una libreta topográfica, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, la topografía es cualitativa, pero la libreta es cuantitativa. Porque la topografía como sí les va a dar características y la libreta topográfica les va a dar números. ¿Ya? Entonces, estamos viendo los instrumentos que podemos trabajar. ¿Bien? Entonces, pues estamos viendo esos puntos. No sé si me doy a entender, o sea, ver los instrumentos que nosotros tenemos en la parte cualitativa y cuantitativa que nos ayuden a obtener información para que sea una realidad el proyecto. ¿Ya? Eso es lo que estamos viendo. Entonces, ¿qué instrumentos están en la parte cualitativa? Observación, entrevista, lista de cotejo, bitácora, un mapa de ubicación, ¿sí? Un mapa de la comunidad, del entorno, digamos. Un análisis de sitio, ¿verdad? Por ejemplo, si es para una comunidad y nos reunimos con toda la gente de la comunidad, pues a eso se le llama grupo focal. Cuando reunimos con ellos, también es cualitativa. En las cuantitativas, lógicamente, los instrumentos son encuestas, ¿verdad? Porque son números los que nos van a arrojar, ¿sí? Entonces, y la parte del análisis estadístico. Descriptivo e inferencial. ¿Ya? Entonces, son muchas situaciones con las que nosotros empezamos a ver, ¿ya? ¿Por qué vemos esto? Porque a muchos de nosotros, en nuestras investigaciones, pues se nos va a ofrecer, ¿verdad? Ver qué tipo de instrumentos también, aparte de los que tenemos, podríamos aplicar en nuestra investigación. Porque necesita tener sustento en la parte de información, ¿ya? Entonces, pues, a eso nos estamos, digamos, pues, involucrando, generando, a eso nos estamos, pues, poniendo en práctica, ¿verdad? Para poder obtener información. Entonces, vemos esos instrumentos. Ahora, lógicamente, cuando nosotros estamos estudiando, pues, empezamos a definir qué tipos de estudio, cuáles son las características de la metodología que se va a utilizar. O sea, la metodología son los pasos que necesitamos generar previos a desarrollar el proyecto. Entonces, por ejemplo, pues reuniones, análisis de sitio, análisis de suelo, análisis de viento y soleación,
de ahí, pues, presentación de la información, de ahí tendría que ver, pues, el estudio del impacto ambiental, tendría que hacerse el estudio de el estudio técnico, el estudio de las características técnicas del sistema constructivo, ¿verdad? Y de ahí viene el diseño y planificación. Entonces, esa parte que acabo de mencionar, eso se llama metodología. O sea, es la forma en que vamos a llevar a cabo la investigación para desarrollar la planificación, ¿verdad? Entonces, eso también ustedes lo hacen. En cada proyecto que ustedes presentan. Eso lo hacemos en cada proyecto que se presenta porque eso es la parte con la que inicia todo proyecto, no puede iniciar de otra manera, ¿sí? Solamente que nos interesa determinar realmente por dónde pues empieza a encaminarse toda la parte de la información. Entonces debemos nosotros de ir viendo pues todas esas fases porque en realidad para hacer un diseño arquitectónico pues se pasan por todas esas fases, ¿verdad? Entonces muchas veces las hacemos y las conocemos, pero a veces las hacemos porque es parte de, pero no sabemos la importancia o en qué momento del estudio se hace cada punto. Al final, en toda la metodología, hay una parte que es el análisis de viabilidad del proyecto y la prefactibilidad. O sea, una cosa es ver si es viable y otra cosa es ver si es factible. La factibilidad, la prefactibilidad ya es un estudio un poquito más profundo acerca de los recursos con los que contamos. Ya no solamente el cuadrito que vimos, sino es algo más. Y la última parte del estudio de factibilidad, o sea, la prefactibilidad es antes y la factibilidad es cuando ya tenemos todo. Y la factibilidad tiene que ver si en realidad pues contamos con todo y principalmente con la parte financiera y el cronograma de ejecución y seguimiento del proyecto. Tiene que ver mucho con eso, ¿ya? Entonces, para nosotros es importante pues definir y comprender cada una de estas categorías. Ahora bien, entonces, cada uno de nosotros pues empieza ya a definir algunos temas, algunas orientaciones sobre qué área o qué les gustaría investigar para su trabajo de graduación, ¿ya? Pero, de igual manera, nosotros también tenemos otras características que involucrar dentro de la metodología del trabajo de investigación de arquitectura, que cambia un poquito a las otras metodologías. Ingeniería, arquitectura y esas metodologías son muy distintas a las demás metodologías de cada facultad. Acá tiene una característica propia por las partes de seguimiento para llegar al proyecto. Entonces, el día de hoy, pues lo que estamos estableciendo es cuando nosotros definimos ya el tema, la idea, lo tabulamos, definimos, operativizamos en los objetivos, de una vez definimos el enfoque del área del estudio y empezamos a ver qué tipo de instrumentos vamos a utilizar para comenzar la investigación previa. Todo eso a nosotros nos interesa que se vaya generando de una manera efectiva y correlacional, ahí sí, tiene una correlación. Entonces es para que nosotros podamos darle rápido seguimiento a nuestro proceso de investigación. ¿Ya? Entonces, si tiene alguna duda o pregunta, plantéenla, por favor. ¿Alguna pregunta o alguna duda que tengan acerca de lo que estamos viendo? Lick, perdón, no sé si todo eso tenemos que hacer para la tarea del día domingo. No. Ustedes tienen que hacer lo Ya. anterior. Ya después del domingo, yo ya les voy a dejar que continúen con todo lo que estamos viendo acá, pero para el domingo no todo hasta acá. Ah, gracias, Lick, muy amable. Bueno, va. Vamos a cortar el video porque ya